Bueno, Irene, ¿qué tan impactante, qué tan duro es esta bajante que se está viviendo por estas horas con respecto al Paraná? Y me gustaría decirte que no es tan grave, pero es gravísimo. La verdad que vos sabés que el Paraná es el 10º río más grande del mundo en caudal. Entonces, toda esta pronunciada bajante, la verdad que cambió completamente el paisaje acuático que estamos acostumbrados a ver por bancos de arena, que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Desde las Claro. riberas. Así que, bueno, por eso justamente el Gobierno Nacional declaró hace 10 días el estado de emergencia hídrica en Ajá, varias provincias, entre las cuales está la tuya y la mía, pues yo vivo en Buenos Aires también. ajá. Irene, y preguntarte, ¿las consecuencias son unas o fueron varias sobre esta situación? No, siempre digo, es una multicausa. La verdad que no es justo echarle toda la culpa al cambio climático, que por supuesto existe. De hecho, nosotros tuvimos este año el fenómeno de la Niña, que es lo opuesto al Niño. La Niña trae una tremenda sequía y las lluvias que tenían que haber llegado en la primavera no llegaron. O sea, hay un delay. Las lluvias en realidad realmente llegan fuerte en Brasil, en el sur de Brasil, entonces Ajá. vienen con un delay a nuestro verano, y eso no ocurrió este verano, pero hay que ser honesto digamos, y tener en cuenta que los antecedentes de esta crisis en realidad se remontan al 2017 en algunas partes del río, pero en realidad se vio de forma muy generalizada y muy tremenda en la segunda mitad del 2019, Ajá. antes de la pandemia, ¿no? Sobre todo en la cuenca del río Paraguay, vos sabés que es el principal afluente del Paraná argentino, y en ese momento, bueno, dejó de llover en la cuenca media del río Paraguay. Entonces, ahí se produjo una bajante tremenda que fue la más seria en 120 años. Ujú. Creo que fueron alrededor de 150 días o 150 y pico días de bajante persistente, ¿no? A la altura de Clorinda, de Formosa. Entonces, eso repercute, obviamente, aguas abajo en la localidad de ustedes y, bueno, y mucho más al sur. Ujú. Así que esto en realidad... esta sequía se fue extendiendo a toda la cuenca y nosotros siempre nos perjudicamos por estar aguas abajo de una gran cuenca, que vos sabés que la superficie Ajá. de toda la cuenca del Paraná es casi como la de toda la Argentina, si uno tiene en cuenta la superficie total de la cuenca. Entonces uno a veces pierde noción del tamaño, ¿no? de esta cuenca. A Ujú. mí me preocupa, más allá del uso que se hace de los recursos por parte humana, que por supuesto es muy importante, el tema de los peces migradores. Yo hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná Ujú. como bióloga, y la verdad es que está alterando completamente el ciclo hidrológico. O sea, los peces se adaptaron a lo largo de cientos de miles de años, de millones de años de evolución a los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante del río, Ujú. para reproducirse y para alimentarse. Todos los peces de importancia comercial y cultural que tenemos, ¿no? El Claro. sábalo, el surubí, el manguruchuto, el dorado, bueno. Así que todo eso está en una situación desastrosa, además de Ajá. todo lo que ya sabemos que humanamente nos perjudica. Ajá. ¿Usted estuvo por acá haciendo ese tipo de trabajo dentro de cerca del 83 al 90 sobre Bellavista? ¿Y qué cambios hubo de esa época, de esos estudios, a estos actuales que usted nos está enumerando? Muchísimos cambios, muchísimos. En realidad en esa época, bueno, en realidad ya se empezaba a notar los cambios de clima, porque no te olvides que en la década del 50 del siglo XX empezó la gran era de las presas hidroeléctricas en Brasil. Y Ujú. después de 30 años, vos ya, o sea, en los años 80, después de 30 años, desde los 50, vos ya podés ver un cambio en el clima, porque no es lo mismo que vapor en los ríos encajonados, que están en toda la cuenca alta superior del río Paraná, en territorio brasileño, que los tremendos grandes embalses que construyeron. Bueno, Ujú. nosotros acá sabemos, tenemos solo Yacyretá y, bueno, un poco aguas arriba de la frontera argentina y Taipú, pero ellos tienen muchísimos gigantes, monstruosos esos lagos. Vos imaginate lo que es evaporar toda esa cantidad de agua. Entonces, la verdad que lluvias nunca nos faltó, al contrario, teníamos más inundación de lo normal. El río, te diría que casi por momentos se volvía medio errático, pero nunca Ajá. nos faltó el agua como nos está faltando ahora, ¿no? Que Ujú. sabemos que es un recurso indispensable. Sí, Irene, ¿y cuándo se estima que podemos llegar a la normalidad? Porque digamos que, bueno, muchos hablan de que estamos lejos de un panorama más complejo aún para los próximos meses, ¿no? Sí, en realidad, mira, a ver, hay los ingenieros del INA, que es el Instituto Nacional del Agua, que están atendiendo este tema justamente con Brasil y con Paraguay.
que por supuesto se unieron para resolver este problema dentro de lo que es humanamente posible, porque ya sabemos que hay cosas que son impredecibles de la naturaleza, pero hay otras cosas que sí se pueden predecir. Por ejemplo, si vos te parás en el mapa y te situás, por ejemplo, en la provincia de Misiones, y en la mitad de camino entre Puerto Iguazú y de Posadas haces un radio de 300 kilómetros, más o menos, esa es la parte de la cuenca que más necesitaríamos que lloviera ahora, o que lloviera para más o menos digamos, fines de este año, porque en octubre parece que va a ser la bajante más extrema, o sea, todavía no llegamos a la peor situación. Ajá. Pero a partir de octubre en adelante, si empieza realmente a llover, bueno, puede llegar a mejorarse un poco la situación, ¿no? Si llueve en esta zona que te dije, en estos 300 kilómetros, empezaría ya con un delay, con un retraso, a llegar el agua aguas abajo, primero a ustedes, después a nosotros. O sea, esta zona, digamos, circular, que yo te decía, tendría una respuesta rápida hacia aguas abajo, pero es algo que nadie tiene la bola de cristal, digamos, para saber qué puede pasar, ¿entendés? Ajá. Ahora, digamos, los radares y los satélites te pueden predecir de alguna manera esto, pero tampoco no lo pueden hacer a tan largo plazo porque esto puede cambiar. Ahora, Irene, es fundamental no relajarse y hacer un trabajo de prevención importante hoy por hoy, ¿no? Sí, exacto. O sea, más allá de la emergencia hídrica, del presupuesto que en estas 7 provincias afectadas la Presidencia de la Nación decretó, hay realmente una conciencia individual de los ciudadanos que hay que tener en cuenta, que por supuesto uno tiene que ahorrar en estas localidades ribereñas al máximo posible, no lavar el auto, digamos, no estar derrochando agua ni hablar, los porteros de los edificios que no laven las veredas, o sea, hay cosas que se pueden evitar para asegurar realmente una provisión de agua potable para la gente, porque además pensá que las cloacas también llegan al mismo río. Entonces, del mismo lugar donde estamos tomando el agua para potabilizarla, estamos contaminando con materias, con, digamos, aguas hervidas, ¿no? Irene, preguntarte también, ¿no es cierto?, un poco sobre esta situación, más allá de esta bajante del Paraná, ¿qué otros ríos también están sufriendo este impacto? Porque muchos hablan del río Paraná, pero hay otros también que están sufriendo. No, es la cuenca del Plata, en realidad, para ser más exacto. Lo que pasa es que el Paraná es el río donde está la máxima cantidad de puertos fluviales de la Argentina. De hecho, hay una obra del año 48 que yo hace mucho, que es de Francisco Soldano, que se llama La Red Fluvial Argentina, que vos imaginate la cantidad de puertos que tiene el río Paraná, que él hizo 2 tomos. Un tomo para los puertos fluviales del Paraná y otro tomo para todo el resto de los puertos fluviales de la Argentina. Así que, por supuesto, es el río Iguazú también, aguas arriba de las cataratas, que está teniendo el mismo problema. Igual hay 3 embalses aguas arriba del Iguazú. Hay que tener en cuenta que Brasil está sufriendo esta situación y también está reservando agua, y que ellos solamente la largan aguas abajo cuando tienen que necesitar energía hidroeléctrica, porque si no, esa agua también la reservan para ellos, ¿no? Y también el río Uruguay. El río Uruguay también es parte de la Cuenca del Plata, o sea que nace en territorio brasileño, aguas arriba de la frontera entre Uruguay y Brasil. Así que no es solamente el Paraná, pero el Paraná indudablemente es la cuenca más importante de toda la olla hidrográfica del Plata. Por último, para reiterar algo que nos decía al principio de la nota, estas imágenes que observamos de estos brazos que se desprenden y se forman riacho del Paraná, vamos a seguir viéndolos por un buen tiempo y se va a ir agudizando cada vez más, por lo menos de acá a fin de año. ¿Sabés qué pasa? El problema, Mauro, es que ya no es lo mismo que años atrás. Por ejemplo, ya si vos tenés en cuenta el uso de la tierra y la cantidad de habitantes, en el Delta, por ejemplo, estamos hablando de zonas que se rellenaron, zonas que ya no actúan como una esponja, y lo mismo pasa con las lagunas del Valle de Inundación frente a Rosario, por ejemplo, las lagunas isleñas de Entre Ríos. Toda esa zona, aparte, fue afectada por las quemas, porque la sequía hizo que bueno, no se pudieran ni siquiera pagar, vos sabés lo que fueron las quemas. De hecho, yo participé de una intervención lumínica que se hizo en Rosario haciendo un asesoramiento ambiental, y que bueno, ahora justamente en los premios Latinoamérica Verde que se van a definir a fin de mes, estamos ternados, somos el único proyecto argentino en la terna comunicación. Es un video audiovisual de 3 minutos y medio que hizo un productor escenotécnico de Rosario, César Limonta, y la verdad que eso se viralizó, y es porque en todo el mundo se está viendo quemas, se está quemando el mundo, o sea, tenés problemas en California,
California, en Grecia, en Turquía, en Australia, o sea, y bueno, nosotros por supuesto nos afecta, nos preocupa muchísimo lo que está pasando en nuestro país. Entonces, esas quemas, sumada a la sequía que nosotros tenemos en este momento, es una situación gravísima, gravísima. Y por eso se hace tanto énfasis en el Paraná, porque esa situación se da en el Paraná y no en el río Uruguay o en el río Iguazú.